UCB Radio y Empresa Océano presentan Chile, Potencia Marítima. Un debate de alto nivel sobre las variables portuarias, navieras, logísticas y de transporte para consolidar el desarrollo. Con el auspicio de TPS, el Terminal de Contenedores de Valparaíso celebra sus 15 años junto a la comunidad porteña. Terminal Pacífico Sur Valparaíso, eficiencia y competitividad para el comercio exterior de Chile. TPS, 15 años con Valparaíso. Fedequinta, Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región. Uniendo rutas hacemos de Chile un camino. Uniéndonos podremos recorrerlo. Marina Mercante Chilena, desde 1818 primer eslabón de la cadena logística nacional. 197 años sirviendo al cabotaje y al comercio internacional. Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. 16 años trabajando por el patrimonio naval y marítimo nacional. Grandes hombres hicieron la historia. Nosotros la escribimos. Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Chile, Potencia Marítima. Estaremos comentando con un debate a alto nivel con un camionero, José Ejido, un portuario, Enrique Santibáñez, presidente del sindicato número 1 de TPS, un almirante, Rodolfo Codina, ex comandante en jefe de la Armada que trae toda su sabiduría y experiencia, y Ricardo Tejada, un naviero, un navegante que lleva la industria naviera de nuestro país por los tormentosos mares que hay en la actualidad, económicos me refiero, en su mes de aniversario, 197 años. Felicidades. Muchas gracias, Atilio. Así es, el próximo viernes 26 la Marina Mercante Nacional cumple 197 años de existencia. ¿La más antigua de América? La más antigua de Latinoamérica, por lo menos, exacto. Almirante, algo importante. Así es, y con mucho agrado yo voy a participar en las actividades de aniversario, tanto la que organiza la Asociación Nacional de Armadores como la que organiza la Dirección General del Territorio Marítimo. Esto va a ser el día jueves, la Asociación Nacional de Armadores, y el viernes la Dirección General del Territorio Marítimo. Los trabajadores dependen de esto también, los portuarios, porque si no existieran las naves no llegaría la carga. Indudablemente que sí, pues yo creo que todas las actividades que se realizan en torno al mar tienen que ver con los trabajadores, con Valparaíso como puerto, y eso es indudable que es muy importante y también motivo, yo creo, para este debate o para esta conversación. Porque yo pienso con la expansión del comercio exterior, José, de los camiones que habían antes a los que hay después de la apertura, cambió totalmente, radicalmente. Efectivamente, bueno, junto con saludar a los asistentes, todo ha ido avanzando, todo ha ido evolucionando y los camiones, obviamente, al igual que el tema marítimo de las naves, no se ha quedado atrás y efectivamente han habido bastantes modificaciones, adecuaciones, tipos de camiones, etcétera. Pero al final llegamos a lo de siempre. O sea, ¿qué sacamos con tener tanta tecnología en algún minuto si al final del día estamos huérfanos de ley de transporte en Chile? Por lo tanto, siguen entrando camiones importados por parte de pieza de hechizo que hacen una competencia desleal y deshonesta. Falta una regulación. Y nadie fiscaliza, efectivamente. Esta semana se inicia un paro portuario convocado por la Unión Portuaria de Chile, que es una organización del sur del país, y no todos los puertos se adhieren. Ellos están protestando fundamentalmente por la reforma laboral y paralizan puertos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero tengo entendido, tenemos aquí un representante de los trabajadores, Enrique, que no todos los puertos paralizaron. No, la verdad que hoy día en la mañana me enteré de que lo que pudimos recabar como noticia, que Lirquén, Coronel no estaban en paro, que son los puertos del sur que tienen directa relación con Biobío. Gran cosa. Sí, correcto. Y por otro lado, comentar también que nosotros como Valparaíso siempre hemos tenido una línea diferente, respetando obviamente a los trabajadores que utilizan las diferentes opciones, ¿no es cierto?, para poder en cierta medida velar por sus intereses o por sus necesidades. Nosotros siempre hemos estado por el diálogo, hemos dado un ejemplo aquí en Valparaíso con respecto a la forma como hacer. Tenemos diferencias con otros puertos en términos de cómo poder conseguir la carga, cómo tener más trabajo, y eso nos hace que
cada vez que haya una situación como esta lo pensemos mucho y tomemos nuestras propias Potenciar decisiones. el diálogo en vez de la protesta. Ricardo, tú que estás cerca de la industria, impactos de estos paros, de este paro, tus consideraciones. Yo quiero destacar lo que decía Enrique. Valparaíso es uno de los pocos puertos que, salvo un mes atrás, donde se acogieron a una huelga por un tema bastante puntual que los afecta a ellos, es uno de los pocos puertos en Chile que no ha hecho huelga en 10 años, Enrique, 10, 12 años, si no me equivoco. 15 años. 15 años. 15. Lo cual es tremendo, porque eso da una seguridad a las empresas extranjeras, a los importadores, a los exportadores, de que ese va a ser un puerto que va a estar abierto y funcionando. Para nosotros, como empresas navieras, nos da la seguridad de que vamos a poder llegar con nuestros buques, trabajar con nuestros buques y sacar la carga de manera oportuna y llegar al cliente. O de sea, manera de un oportuna también. paro esto hay desprestigio internacional, almirante. Absolutamente. Así es. Y yo quisiera también destacar, junto a lo que está diciendo recién Ricardo, que cuando yo estuve director del territorio marítimo, del año 2002 al 2005, y después, 2004, perdón, de comandante jefe de la Armada, la actitud de los trabajadores de aquí del Paraíso, especialmente el día 21 de mayo, porque ya el 21 de mayo, como lo hemos visto, con la actividad del Congreso ya se empieza a empañar las festividades de homenaje a las glorias navales, y si a eso le sumábamos algún paro de puerto, era peor. Ellos siempre tuvieron una actitud positiva, y lo conversamos antes. Yo no tenía, digamos, relación directa, porque no era la empresa, la Armada no era una empresa que trabaje directo con los trabajadores, pero la autoridad marítima en los puertos. Y siempre hubo, digamos, paz, y pudimos celebrar. Han contribuido a la paz social, Así dice. es. Y fíjate que yo creo que con esa actitud han conseguido mucho más. Enrique lo puede ratificar o no, digamos, están cómodos, ellos están cómodos también donde están, y con esa actitud han conseguido muchísimo más que otros puertos que viven haciendo paro cercanos al de Valparaíso. Bueno, vámonos a Iquique también, donde ya hay una huelga legal, pero que tiene otras connotaciones ilegales, y donde tengo entendido su gremio, don José, ha sido uno de los principales afectados. Efectivamente, qué bueno que me tocó el tema, Tilio, porque ayer precisamente los camioneros de Valparaíso tuvimos una manifestación en el Camino a la Pólvora de aproximadamente 4 horas, precisamente en apoyo a nuestros colegas de Iquique, que ya prácticamente llevan casi un mes sin poder trabajar. O sea, su negocio está parado. Efectivamente, nuestros colegas de Iquique, tal cual comentaba, están hace casi 30 días ya sin poder trabajar. Perdón, yo Ayala- tengo un kiosco, por ejemplo, y vendo dulce, me paran 30 días, chao. O como periodista me paran aquí en la radio 30 días, muero. Algo así les pasa a ustedes. Evidente, y no tan solo está afectando a nuestro gremio en esa zona, sino que la Sofri está prácticamente desabastecida. Ha salido la gente de la Sofri a manifestar. Los taxis y toda la actividad económica de Iquique, que prácticamente depende de la Sofri, se ha visto conmocionada. Yo no sé qué pasa, parece que ese sector no es Chile, porque lamentablemente en las noticias no vemos una cobertura como corresponde a este tremendo impacto que está teniendo esa zona. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿qué pasaría si ese problema se hubiese generado en Santiago o en San Antonio? Si paran en el Valparaíso? metro, por ejemplo, o el Transantiago. Efectivamente, yo creo que volarían los ministros a ver qué pueden hacer para solucionar el problema, pero con este asunto que dicen que es un problema entre privados, al final del día pueden parar todos los puertos en el país y va a ser un problema entre privados y nos vamos a quedar con el país paralizado. Opiniones de esto. Acuérdate que hace 2 años atrás, cuando también paralizó San Antonio, también se partió diciendo que era un problema entre privados. Finalmente tuvo que intervenir el gobierno, porque si no era la única forma de poder salir adelante. Alguien tiene que mediar, alguien tiene que poder limar las asperezas entre las partes para poder dar una solución. Si finalmente, aunque sea un problema entre privados, quienes salen perjudicados aquí son toda la zona, todos los chilenos, todos los sindicatos, gremios, trabajadores, comercio en general, no solamente los privados. Efectivamente. Y el Además, problema perdona, es que el también- taxímetro sigue corriendo para los colegas nuestros. O sea, hay letras que pagar, hay compromisos. Taxímetro al bancarios. revés. Efectivamente. Miércoles. Y además este problema de Iquique, según lo que yo estaba informado, produce problemas a los bolivianos. Los bolivianos ya estaban cobrando 39 millones de dólares por la cantidad de camiones que tienen detenidos, a pesar de que el gobierno le dijo claramente que no era parte del Tratado de 1904. Iquique no está considerado como un puerto en los cuales hay que dar esta facilidad. Así que también nos acarrea Hay un impacto internacional. exactamente. ¿Usted, Enrique, qué opina? Bueno, concuerdo con las otras personas que han hablado, porque en realidad los problemas entre privados, cuando no afectan a nadie más, pueden seguir siendo tratados como privados, pero aquí obviamente
el comercio marítimo es una zona estratégica para el país, por lo tanto debiera el Estado o el gobierno de turno salvaguardar esos los intereses de las demás personas, en cierta medida poder intervenir. ¿En qué plano lo converso yo? Intervenir para que acercar posiciones, mediar, justamente. Porque si los trabajadores... Ahora tengo entendido que hay leyes. Por ejemplo, estos paros, como se les llama, son ilegales, no están dentro de la ley. Sí, las huelgas legales. ¿Por qué nadie interviene o qué debiera hacerse en este sentido, me pregunto yo? La de los trabajadores de aduana, acuérdate que lo hablamos la semana pasada, también es ilegal. ¿Pero qué vas a hacer? Es que toda huelga va a ser ilegal toda vez que en la legislación chilena la huelga no está contemplada y solamente está contemplada para efectos de la negociación colectiva. Pero como tiene muchos matices que en realidad la hacen como una ley un poco muerta, porque en realidad la cancha está bien dispareja con respecto a cómo pueden moverse los trabajadores. Y que es un instrumento. Obviamente por eso también se manejan este tipo de reacciones de los trabajadores que ven en el movimiento social como que logran mejores pero paremos un poco, ¿sabes que uno ve las noticias, ve la televisión, ve los foros? Estuve esta semana en un foro ahí en el IST con los 2 senadores de la región y el tema era la crisis institucional en Chile, el desprestigio de las instituciones, de las autoridades. ¿Estamos viviendo una crisis, José? Qué duda cabe que estamos viviendo una crisis. O sea, para los que tenemos algunos años ya y hemos vivido otras épocas de la, entre comillas, democracia, nos damos cuenta que se está calcando más o menos algún modelo que hace muchos años atrás se estuvo en Chile, se desarrolló y terminó como algunos no querían que terminara. Yo no estoy hablando de que hay un ambiente golpista ni mucho menos, es solamente que esto llama la atención en un país que creíamos que había madurado cívicamente y nos damos cuenta que no es así. O sea, es cosa que ver que desde la autoridad del gobierno incluso tenemos problemas que afectan y han afectado y eso ha detonado en la salida de algunos ministros también. O sea, y casos todos estos graves donde, por ejemplo, autoridades que están velando por el bien público se descubre que tenían boletas o que participaban de empresas, siendo que reciben ya un muy buen sueldo. Es decir, el ambiente está bien caldeado. Almirante, su opinión sabia. Sí, bueno, indudablemente que eso afecta a las confianzas y todo este tema que ha habido, las boletas, en fin. Y también yo creo que hay una pérdida de respeto hacia la autoridad por parte de especialmente la gente que es más joven, que lamentablemente nosotros descuidamos hace muchos años la educación cívica, partiendo de la educación escolar. Yo recuerdo perfectamente cuando uno tenía clase de educación cívica. Entonces, al no tener esa enseñanza, indudablemente que nos afecta en lo que es el respeto y se va perdiendo también la amistad cívica. Y se va llegando a politizaciones que no son deseables para ningún país. Ricardo. Tú mencionaste ahí que mucha de esta gente que está haciendo esto, de lo de las boletas, gente que tiene buen sueldo, pero es que aquí no es un problema de sueldo o no sueldo, es un problema de tema valórico. O sea, tú cuando estás vendiendo información que es privilegiada, que es reservada, que está relacionada. Por ejemplo, usted fue director de Obras Públicas Nacional, de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, estaba a cargo de gigantescas inversiones, ¿hacía asesorías para empresas? No, yo no tenía ninguna empresa, yo no trabajaba, lo único que hacía fuera, y que está permitido por la ley, es hacer clases en una universidad. Con el permiso correspondiente, a sabiendas de todo el mundo, con un decreto que autorizaba. O sea, usted por propia norma quitaba esto de su Pero es que hay un conflicto de intereses. Como, obviamente, si yo era director nacional de Obras Portuarias, tengo una cantidad de información privilegiada que ya quisiera mucha gente en cuanto a inversiones, dónde se va a invertir. Y eso podría costar mucha plata si que uno quisiera hacer consultoría o algo. Pero ahí están los temas valóricos. Me llamó la atención esta semana, me llegó justamente de la Cotraporche y la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile un comunicado que emitieron públicamente sobre supuestos vínculos de autoridades portuarias con empresas. No sé qué antecedentes tiene usted. Sí, la verdad que se ha comentado mucho eso y en realidad yo quería hacer un parangón con respecto a lo que se comentaba antes. Uno piensa que cuando el papá da un mal ejemplo, los hijos siguen ese mal ejemplo o siguen la misma tendencia. Esto de todo esto que sucede a nivel de gobierno y todas estas cosas que se van descubriendo, donde tienen intereses, la gente que debiera velar por los intereses de todos,
nos ha tocado también que en el ámbito portuario hemos estado luchando por el tema nosotros los trabajadores, ¿qué es lo que tratamos? Es de que en el puerto haya más trabajo, que ese mismo trabajo, como lo comentábamos delante, le dé una mayor solidez económica a todos los agentes que participan, económicos que participan en Valparaíso. Y hemos notado desde hace tiempo que la estatal, la empresa portuaria, no ha estado en esa misma línea como para poder apoyar nuevos proyectos, apurarlos en cierta medida. Entonces pues viene esta sensación de que lo que está sucediendo a nivel nacional también sucede a nivel local, que hay algunos ejecutivos que se vinculan con algunas empresas del rubro, con asesorías, con algunas sociedades en transporte. Entonces, necesariamente cabe la duda de decir, esas medidas, esa lentitud con la que se trabaja para poder hacer de Valparaíso algo mejor, ¿tiene que ver con eso? A nosotros nos gustaría, y de hecho en los trabajadores, en la Cochaporchi y los demás sindicatos del rubro, nos gustaría que hubieran aclaraciones con respecto a eso, que hubieran desmentido, pero no solamente salir con un desmentido en la prensa, sino que hayan antecedentes concretos que se entregue información. Bueno, de hecho, antes de venir me enteré de que el diputado Joaquín Godoy, se comprometió a realizar una investigación, a fiscalizar esto y a tomarlo con seriedad. Yo creo que nadie debiera enojarse si en algún momento se presentan dudas. Queda mucho mejor para las personas que si no están involucradas y no tienen no están cometiendo ese tipo de acciones, que quede claro. Por ejemplo, ahí veía una información que fortalecidos. Por supuesto. Estaba en el mostrador, en el Líbero del senador Pizarro, que habría estado ligado a empresas del transporte y que estuvo en la comisión. ¿Cómo lo vio usted ese tema? ¿Lo tocaron? Lo hemos revisado, no hemos tenido reunión de directorio a nivel nacional. Pero bueno, la pregunta es, ¿él estuvo vinculado a empresas de transporte antes de asumir cargo alguno? ¿O si mantuvo y después había conflictos de intereses? Creo que lo prudente hubiera sido haberse hecho un lado. Efectivamente, él participó en las comisiones de transporte, era uno o es uno de los que puede guiar a algunos senadores respecto a qué es el transporte, porque hay muchos senadores que no tienen idea. Pero al final del día quedamos todos en la incógnita. Quedan dudas. Efectivamente. Y eso, tal cual mencionaban acá, no solamente le hace mal a la gente, le hace mal al país en forma... El problema que veo yo con respecto a eso es que todas las veces que aparecen mantos de duda sobre algún funcionario público, aparece de que no, la empresa la tiene sin movimiento, eso participó antes, y hasta ahí nomás queda para la opinión pública. Pero información concreta no existe. Yo creo que eso es lo que era eso para mí se llama transparencia. Esa es la manera de poder decir, no, nosotros no, yo entregué todo esto. O antes, por ejemplo, en el caso de BB, yo participé en reuniones con Dabañino, con el señor Jäger, antes de esta administración, y ninguno de nosotros podíamos ni siquiera tener como antecedentes de que ellos participaban o participaron. Porque por último, la franqueza y el conocer dónde uno está pisando hace que la conversación tenga un ritmo y que se pueda llegar a mejores términos. Pero después de enterarse y de que todo era malo, que nosotros nos quedamos con la sensación de que en el TPS se hacen muchos esfuerzos por ser competitivo, como ustedes conocen el TPS, saben que es chiquitito y que luchamos por poder competir con nuestro con la competencia, con San Antonio y con los otros terminales, y cuando se trata de buscar alguna solución para que Valparaíso en sí, yo creo que el otro terminal va a tener ningún problema más adelante, no hay una conexión como la que a nosotros nos parece que hay entre la empresa portuaria de San Antonio con la empresa de San Antonio. Algo está pasando, mire, no quiero chacrear la conversación, sale más rápido todo pero ya que el tema de estos días, el accidente del Rey Arturo, de este destacado jugador Vidal, tiene que volver a una hora al entrenamiento, no puede tomar alcohol y se comprueba que él dice al menos tomó 2 copas, se fue en su auto, ya le habían cursado una infracción antes por ir con una patente que estaba restringida ese día. Un accidente, ojalá que no sea con muchas consecuencias para otras personas, y el director técnico lo admite de nuevo en la selección. Breve encuesta, opinión. Yo creo que debería de haberse apartado de la selección. Él es un ejemplo para la juventud, un ejemplo a seguir, y yo creo que cuando uno crece económicamente tiene que crecer espiritualmente y moralmente también. Por lo tanto debería haber sido mucho más cuidadoso en su vida privada y tampoco ir a lucirse a un casino. O sea, él es dueño de hacer lo que quiera en su tiempo libre,
pero en este minuto él está trabajando. Me imagino que el permiso que les dan es para compartir con su familia y estar con los suyos, y no estarse exhibiendo en cualquier vitrina por ahí, y menos con comportamiento que va contra las normas y incluso contra las leyes, él violó la ley. Enrique. Separarlo en dos cosas. Primero, el tema legal. Yo creo que en Chile no deben haber personas que tengan privilegios, sean lo que sea. Cumplir la ley. Cumplir la ley, para todos igual, cosa que evidentemente es difícil, porque siempre el famoso tiene algunas regalías, pero que sean las mínimas, pero la ley cumplirla. Segundo, debería ser al revés, ¿eh? Al famoso, al poderoso, eso por parte aplicarse la más dura, por supuesto, que al débil. Por supuesto, eso es por la parte. Y en la parte deportiva existen reglamentos. Yo siempre digo que cuando nos forman en el colegio, nos forman y nos dicen tienes que venir con el pelo corto. Uno va con el pelo corto porque el reglamento del colegio dice el pelo corto. Si a uno no le gusta eso, va a otro colegio. A ver, pero si usted llega ahí a TPS a manejar la grúa con 2 tragos, ¿qué le pasa? Lo más probable es que, bueno, hay un reglamento que cumplir con respecto a eso en el TPS, y está, es de todos los días, y la alcoholemia, ahí se tiene que ver con el tema de la seguridad, con todo. Y a eso quería llegar, justamente al tema de la seguridad con respecto a lo que él hizo. Hay un comentario con respecto a que todos lo apoyan porque es un ídolo, porque es buena persona, porque tiene una condición social donde salió, todo lo que se quiera. Pero salió una persona que me pareció súper acertado su comentario. Le dijo, todos ustedes tendrían el mismo comentario si este mismo accidente, producto de su responsabilidad, hubiese provocado una muerte, y una muerte de un familiar cercano. ¿Dirías que es un ídolo, que hay que respetarlo como ídolo? Almirante. Bueno, yo concuerdo con lo que decía José, de que esta gente famosa, especialmente los deportistas, son un ejemplo para los jóvenes. Y también aquí, no solo el hecho que haya tenido un accidente de tránsito que afortunadamente no trajo ninguna consecuencia de muerte, pero también está el hecho de, aunque no hubiera tenido ningún accidente, de irse a tomar sus tragos, de llegar retrasado a su concentración, también es un mal ejemplo, independiente del accidente. Entonces, yo creo que ahí hay que tener más disciplina y ser un faro para los jóvenes. Concuerdo con el almirante, o sea, aquí faltó disciplina. Si se le da el permiso para que vaya, y como dice José, que haga lo que quiera, uno se supone que es para que vaya a estar con su familia, y no, bueno, puede hacer lo que quiera, pero aquí en este caso fue a un poquito a lucirse, a mostrarse, a hacer otra cosa. Porque una pregunta, si yo soy el entrenador del club deportivo de Playa Ancha y les digo a los jóvenes, entrenamiento el lunes, por favor no tomen, ¿y qué van a hacer ahora esos jóvenes? ¿Dónde está el ejemplo moral? Por ahí va la cosa, yo creo, en este país, ¿eh? Y en el momento de dejarlo a él, bueno, ahí se sopesaron. Hay que considerar varias cosas: el aspecto deportivo, ¿no es cierto?, el aspecto legal y el aspecto valórico-moral también, que aquí se consideró, yo creo, para mantenerlo en la cancha, solamente el aspecto deportivo. Queremos ganar, sí, pero es a toda costa. El fin justifica los medios. Lo que pasa es que yo quisiera abordar un tema. Mala. No todos los medios, pues. Abordar un tema con respecto también a, porque la verdad es que yo lo que no estoy de acuerdo es que se le pongan tantas defensas a la situación que él cometió, pero también no estoy de acuerdo en que todos hagan de él hoy día un caldo cultivo, porque la verdad es que ahí hay que tener un poco de calidad moral, diría yo, para... O sea, hay que ayudarlo. O sea, yo creo que tiene que colocarse en la justa medida. No, la justa medida, ¿cuál es para mí? Que él cometió un delito hoy en día, porque es un delito, ¿cierto? Y tiene que cumplir con todo lo que la ley dice con respecto al delito. Cometió un error en la parte deportiva que está incluso tipificado en un reglamento en la NFP, que él se saltó ese reglamento y que podría tener una sanción con respecto a eso, y que quienes tienen que velar por ello tienen que ser el presidente de la asociación y el director técnico, y no lo han hecho. Pero por ejemplo, con el almirante mirábamos un video captado por un usuario, por un trabajador, cuando los trabajadores de Puerto Central querían ir a trabajar y otros trabajadores que estaban en protesta ilegal se lo interrumpían. Ahí se ven las imágenes, las vamos a reproducir, cómo apedrean este bus con el terror de los que van ahí. Y bueno, gracias al almirante mostramos este video, él me lo pasó a mí, yo lo puse en la televisión y hice un duro que crítica a las fuerzas que tienen que resguardar el orden, y al otro día se resguardó y llegaron a trabajar haciéndose cumplir el derecho constitucional a la libertad de tránsito de trabajo. ¿Se acuerda usted, almirante? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que también, digamos, las razones Carabineros que me las dio a mí el general de acá de la zona, en el sentido que no habían escoltado, porque no lo había pedido la autoridad política, que es la gobernadora de San Antonio. Entonces, claro, Carabineros... Pero era un delito infraganti. Sí, estaban ahí ellos, pero si no lo piden, claro, Carabineros aparece como
que está protegiendo al empresario contra el trabajador. Entonces también en ese aspecto las autoridades políticas tienen que darse rápidamente cuenta cuándo tienen que dar protección y no. Esa vez los trabajadores que deseaban trabajar dijeron vamos, y iban en 3 buses y prácticamente los buses fueron apaleados, quebrados todos los vidrios y tuvieron que retirarse. Afortunadamente, como dice la Tira, el otro día tuvieron escolta carabineros y pudieron llegar a trabajar. Y el problema es San Antonio, que también yo quería aprovechar de hacer un comentario con respecto a la diferencia con Valparaíso, que en San Antonio, como es una ciudad más chica, los trabajadores viven concentrados, los trabajadores en la ciudad, y es muy fácil amenazarlos. Pasan los puertos más chicos por otros trabajadores que no quieren que trabajen y les van a tirar flores de cementerio a las casas, amenazar a las mujeres, cosa que aquí afortunadamente en las ciudades más grandes la gente vive más dispersa, más claro, difícil. porque los trabajadores del puerto de Valparaíso viven de Valparaíso hasta Limache. Limache, claro. Todo. Conclusiones para esta primera parte, Ricardo. Atilio, muy similar a lo que hablamos la semana pasada con respecto a lo que está pasando con los camioneros y con los dueños de fondos y parceras en la zona de la 9ª región. Carabineros tiene que defender a la gente que está siendo agredida, a la gente a la cual le están faltando el respeto, a la cual le están poniendo en peligro su vida. Y eso no significa que Carabineros esté defendiendo al empresario, al que tiene más o menos recursos, sino que está defendiendo al que lo está agrediendo. Y eso es un aspecto fundamental de la Constitución. O sea, hay que defender a quien está siendo agredido y por el otro lado no atacar, sino que aplicar el peso de la ley contra quienes están cometiendo algún delito. Aquí es exactamente lo mismo. No se está defendiendo al empresario portuario, al trabajador, sino que hay que defenderlo, digamos, por la agresión que están cometiendo las otras personas y no lo dejan trabajar. El principio de la Constitución, la libertad de expresión, la libertad de poder trabajar. Voy a poner el termómetro. Está subiendo la temperatura. Sergio, ¿cuántos camiones asaltaron esta semana? ¿Dónde está Sergio? No, perdón, don José. Me confundí con Sergio Baeza. Está en el norte, Sergio Baeza. Allá. Don José, ¿cuántos camiones asaltaron esta semana? Esta semana tenemos 2 casos patéticos. Un colega que ya lleva su 10º camión que le han robado. 10 camiones. La justicia, no sé, pues parece que iba adentro de uno de esos contenedores porque no aparece la justicia en ninguna parte. Y tenemos agendada una reunión con don Jaime Rojas del Ministerio del Interior, que va a venir especialmente a Valparaíso a ver este asunto con nosotros, porque la verdad que entre San Antonio, Valparaíso y Santiago, este triángulo de las Bermudas que hay, ya no resiste comentario, ya no resiste más tiempo y creo... ¿Y hasta con GPS se lo roban? Hay un aparatito que es un bloqueador de señal de GPS que se instala en el encendedor del camión, eso hay por todo el mundo, incluso lo venden por internet, cuesta algo así como 25, no le hagamos propaganda porque lo van a comprar más. Y con eso se pierde la señal del camión. Y sonamos, o sea, uno le dice a Carabinero, oye, el camión desapareció aquí en la Cuesta de Barriga. Entonces le aviso al tiro al fiscal para que nos dé la orden para poder salir a buscar. Entonces aquí hay un compra huevo y al final del día el que paga los platos rotos es el empresario del camión, el dueño del camión. O sea, si un tipo tiene 2 camiones y le están robando el 50% de su empresa. Su patrimonio. Y más encima tiene que pagar toda la carga que le robaron. Porque el responsable es el que lleva la carga, el responsable, el tenedor de la carga en el minuto que sucede el siniestro. Así es que así de entretenidos estamos los camioneros en este país. Hay conductores que aseguran que son bandas colombianas que están trabajando en Chile y con armamento no para asaltar bancos, sino que armamento pesado. Y son esos que ponen a las colombianas, a chiquillas buenas mozas, para el camionero y lo asaltan. No puedo no se le puede decir a la señora. Por razones de seguridad personal. Bueno, nosotros estamos aquí en Chile, potencia marítima. Un camionero, un portuario, un almirante y un naviero analizando cómo va nuestro país con un sentido positivo, pero escarbando en todas estas realidades que muchas veces no se ponen sobre el tapete. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos presentando Chile, potencia marítima, con el auspicio de TPS, el terminal de contenedores de Valparaíso. Celebra sus 15 años junto a la comunidad porteña. Terminal Pacífico Sur Valparaíso. Eficiencia y competitividad para el comercio exterior de Chile. TPS, 15 años con Valparaíso. Fede Quinta, Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región. Uniendo rutas hacemos de Chile un camino. Uniéndonos podremos recorrerlo.
Marina Mercante Chilena, desde 1818 primer eslabón de la cadena logística nacional, 197 años sirviendo al cabotaje y al comercio internacional. Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, 16 años trabajando por el patrimonio naval y marítimo nacional. Grandes hombres hicieron la historia, nosotros la escribimos. Y continuamos en Chile, Potencia Marítima, analizando la actualidad del país desde la costa, desde el mar, con una visión oceánica en un país marítimo que tiene más de 4.000 kilómetros de costa, que es tricontinental y que tiene un océano que ya hizo una teoría, un almirante, un mar presencial donde nosotros somos los amos y señores. Continuamos con un camionero, José Ejido, un portuario, Enrique Santibáñez, un almirante, Rodolfo Codina, y un naviero, Ricardo Tejada. Y vamos a noticias del sector. ¿Alguna noticia, José? Sí, el 23, la próxima semana, el día martes, tenemos un seminario en el Casino Enjoy. Es un seminario sobre emprendimiento. Va a exponer Juan Pablo Suet y también tengo entendido Armando Bofil. Y luego a mediodía tenemos una cena, un almuerzo acá en el sector, un par de gremios en Valparaíso, porque próximamente vamos a fundar la multigremial en Valparaíso, que también va a tener su patita puesta en esta zona que harta falta hace. Regionalista, efectivamente, ya que prácticamente el sur está casi completo con actividades que lleva la multigremial en adelante y esta es una gran fuerza que está defendiendo el tema del problema étnico en Temuco, la quema de los camiones, los agricultores, los códigos de agua, un montón de cosas que se nos vienen encima, incluso la famosa reforma laboral, que también la estamos viendo para que no afecte tanto al PYME y no siga impidiendo el desarrollo empresarial de grupos de familia que quieren y necesitan salir adelante por sus propios medios. Reitérenos hora y día. El 23, me parece que es día martes, a las 8:30 en el Casino de Viña del Mar. La entrada es liberada, así es que quedan todos los emprendedores de esta región invitados a participar en este seminario, que también va a tener la presentación de un banco que está apoyando y ayudando al financiamiento de algunos emprendimientos regionales. Dígalo nomás. El BCI es el que está trabajando en forma conjunta. Se apoya, hay que apoyarlo. Después le pasa la factura. Enrique, noticias. Bueno, noticia. Partir por contarles que la empresa Nuestra Casa estuvo celebrando sus 15 años en una fiesta muy linda donde participaron los trabajadores junto a sus esposas, parejas. ¿Cuánta gente más o menos? Deben haber sido alrededor de 700 personas. 15 años de TPS. 15 años de TPS. Una fiesta espectacular, muy linda. Las felicitaciones a la empresa porque de verdad que estuvo a la altura. Por un lado, atendiendo que estamos en Chile celebrando la Copa América, nosotros como sindicato y como deportivo, siempre en esta fecha hacemos el tradicional campeonato de baby fútbol, que hoy día se está realizando en las canchas de Oronpello, donde participan 10 equipos que corresponden a casi todas las secciones de la empresa y que se hace con bastante entusiasmo. Poco se saben estas cosas. Sí, poco se sabe y en realidad tiene bastante aceptación, va mucha gente a mirar, las familias participan de esto porque ya es el número 14 si no me equivoco, se hace todos los años. Y por otro lado que nosotros como siempre estamos metidos en esto que es bien dinámico, el tema portuario, las noches que hacemos todo, viene siendo como un veranito y se agradece mucho. Entonces hoy día justamente se juega la última fase de grupo y ya se pasan a la semifinal la próxima semana y final la semana subsiguiente. Ha tenido bastante éxito, se disfruta del deporte, pero más allá de eso de la cama de heladería y se relacionan todos los trabajadores de la gerencia, tiene su equipo, los gerentes, los grueros, todas las secciones, así que se pasa muy bien. Gracias por permitirme a lo mejor en cierta medida dar este tipo de noticias. Buenas noticias. En su calidad... Una pregunta, ¿hay alguno indisciplinado ahí cuando juega fútbol o no? Sí, la verdad que tenemos algunos Vidal por ahí, pero no. Hay de todo. Se les mejora. En su calidad de presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. Bueno, nosotros estamos organizando para el día jueves 2 de julio, la próxima semana, un seminario abierto a todo el público que le gusten estos temas en Valparaíso, en el Museo Marítimo Nacional, en la salón auditorio que tiene la Armada ahí,
tiene una capacidad del orden de unas 200 personas. ¿Entrada gratis? Pues, ¿se Gratis, así es, donde van a haber 3 conferencias, esto de 16 a 20 horas, y 3 conferencias relacionadas con en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, que estamos viendo el centenario de esa guerra que partió el año 1914, terminó en 1918. ¿Por qué para Valparaíso o para Chile es importante? Es importante porque los temas, por ejemplo, voy a aprovechar aquí de decir quiénes son los conferenciantes y cuáles son los temas. Por ejemplo, está el profesor Fernando Wilson, un tema que dice 1915, la realidad de la guerra larga. En Valparaíso, el año 1915 pasó la flota alemana, el almirante von Spee por Valparaíso, con el Dresden entre los buques que venían. Flota que después fue destruida en una batalla con la flota inglesa en las Islas Malvinas, Falkland, que le llaman la batalla de la Falkland, salvo el Dresden que escapó y que después se autohundió en Juan Fernández. También va a haber una conferencia justamente del Dresden, ¿ah? Dice el Dresden a 100 años de su hundimiento, que la va a dar Germán Bravo, que es un director de nuestra corporación, escritor, y la última conferencia la va a dar Sebastiano Milesi, socio de la corporación, y que se llama Voluntarios Ítalo-Chilenos que participaron en la Gran Guerra como combatientes. Fue dramática esta guerra, según usted nos contaba, almirante, un día, porque aquí vivían los alemanes, vivían los ingleses, bueno, los españoles, eran amigos, eran compañeros, y cuando se producen estas guerras mundiales tienen que ir a combatir y de repente se encuentran frente a frente, ¿eh? Realmente un tema apasionante. Y pasó, y aprovecho de comentar una pequeña anécdota, lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Mi papá, el año 39, tenía 20 años y él era abogador, abogaba aquí en el Club de Regatas de Valparaíso, y me contaba historia de cómo los jóvenes del Canottieri, el italiano, el Neptuno, que era el alemán, y el British, que era el inglés, se fueron algunos a la guerra y cómo la boga en esa época perdió aquí en Valparaíso, porque muchos jugadores se fueron y también había conflicto entre ellos. Noticias, Ricardo. Yo quiero reforzar y destacar nuevamente el tema que ya comentamos un poquito, el del aniversario de nuestra Marina Mercante, pero también mencionar que es la fecha del año en que nosotros como asociación, como Marina Mercante, destacamos y premiamos también a nuestros marinos mercantes, a nuestros oficiales, a nuestros tripulantes. Es la ocasión del año en que se les premia por su trayectoria a nuestra gente, a nuestros operadores, que son el pilar fundamental de nuestra institución. Oiga, qué de nuestros encachado buques. eso, porque uno que es profano de afuera y mira, dicen un premio de no sé cuántas horas, días embarcado, y se da cuenta uno que ese ser humano ha estado en el mar la mayor parte de su vida. Y mucho tiempo, y no son solamente nosotros que premiamos, premia también, bueno, la asociación, premia la Municipalidad del Paraíso y premia la Armada de Chile por años de embarco con medallas. Entonces un reconocimiento de varias instituciones hacia los hombres y hoy en día también Almirante, mujeres de ¿cuánto mar. tiempo estuvo embarcado? ¿Llevó un registro en horas? Yo días? estuve 16 años embarcado, pero a diferencia de la Marina de Guerra, lo suma como años completos el año en que uno estuvo a bordo, destinado en un buque. En cambio, la Marina Mercante, ellos suman lo que efectivamente estuvo navegando. O sea, si le dan premio por 10 años embarcado, es toda una vida. Es toda la vida. Es 10 años que estuvo arriba del barco navegando. Claro. Y la diferencia, Ricardo, de hace mucho tiempo atrás, mi padre fue marino mercante, la compañía sudamericana por él. Me acuerdo cuando éramos pequeños, los viajes a Europa a veces duraban hasta 6 meses, cuando el buque se descomponía en Bremen, por ejemplo. Me acuerdo una vez que estuvo mucho tiempo fuera, los viajes a Estados Unidos, que eran 45 días. Hoy en día los viajes son más cortos, producto de la modernidad y todo eso. Y las condiciones han cambiado muchísimo condiciones también. Me cambiaron. imagino que tu padre se iba y hay veces que no sabían nada de él, 45, supuesto, 50, no teníamos, 60 días, exacto, nada. exacto, no había, Hoy en día no había, se pueden comunicar por internet día a día y saber cómo está la familia, que eso ha sido bueno y ha sido malo, porque obviamente al estar lejos de la familia, el marino se mete en su trabajo, en su pega, digamos, pero se olvida un poquito de la familia y no sabe lo que está pasando. Hoy en día también la gente más joven no quiere embarcarse porque está demasiado cerca de su familia, le cuesta más separarse, no existe, digamos, está el vínculo demasiado permanente. Un día vamos a hablar de ese tema del déficit de oficiales mercantes que hay en un país marítimo, un tema que podemos poner en el tapete porque realmente es una buena oportunidad de trabajo, de desarrollo, pero los jóvenes no saben acerca de esto. Perdone, lo interrumpimos con su programa. No, como tú dices, perfecto. El año pasado se hizo un programa de difusión mostrando la Marina Mercante, así que cuando quieras, digamos. No, eso, agradecerle, digamos,
a nuestros hombres y mujeres de mar, porque ya la Marina Mercante no solamente está integrada por hombres, sino que también por mujeres, digamos, que lo están haciendo muy bien y van a ser premiados muchos de ellos durante la próxima semana. Mire, los quería llevar a un tema un poco educativo, pero que tiene que ver con lo que viene en el mundo, las grandes escalas, la competencia, las fusiones. Y vamos a poner unas imágenes muy interesantes de lo que son estos buques triple E. Dicen que es por economía, eficiencia y ecológico. Partamos con el Almirante. ¿Qué son estos buques, Almirante? ¿Y por qué es importante que los chilenos sepamos de esto? Bueno, son buques de gran tamaño. Tienen 400 metros de eslora, del orden de 400 metros de eslora. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiene, Enrique? El más grande que ha llegado, 333 por ahí. O sea, 100 metros más. Y de hecho, si llegan, y perdón, almirante, si llegan 2 buques de eso, nuevamente la ampliación que hoy día se está haciendo de los 120 metros quedaría para un solo buque. Por eso se hace. Sí. O sea, hoy día se está haciendo porque los buques que están llegando acá, no podemos atender 2 naves al mismo tiempo. De 300. De 330. Claro. O sea, con este de 400 estaríamos... Sí, y además el problema no solo es la eslora, sino que también el calado. Son buques de 16,5 metros de calado. Y los puertos de Chile 14. Sabemos que tienen 14, lo más. Entonces también tenemos problemas de calado para ingresar a los puertos. Esos son esos buques. Por ejemplo, ahora, ¿cuánto tiene, Ricardo, en contenedores un buque promedio que llega acá? ¿Cuánto trae? Aquí están llegando buques, los más grandes que han llegado a San Antonio son de 330 metros y pueden andar del orden de 6.000, 4.000, máximo 6.000. Sí. Ahora, eso no significa que todos esos... Perdón, cuando hablamos de teus es la medida de un contenedor de 20 pies, ¿ya? Eso para aclararlo. No significa que un buque de 4.000 teus, 5.000 teus venga y descargue todos esos contenedores aquí tampoco en Valparaíso. Es la carga máxima. Es la carga máxima que lleva para uno o varios puertos. Imagínate si quisieran descargar todo eso en un solo puerto, y digamos, usted dice 4.000 a 6.000 teus. Exactamente. ¿Y estos triple E cuánto tienen? Los triple E, 19.360 teus. Oh, o sea que más de 3 veces. Y a Tilio, hoy en día se están construyendo buques de 21.000 teus, que son incluso más grandes que estos triple E. Y estos triple E están marcando una nueva generación. De hecho, la naviera Maersk acaba de poner una orden de compra por 11 buques más, digamos, independiente de los que ya están construyéndose, 11 buques más por un costo de $1.400 millones. ¿Ante qué estamos, José? Gran cantidad de camiones que se necesitan. ¿Está viendo puros pesos usted, ah? No. Yo estoy más preocupado de lo que ustedes imaginan con estas noticias, que bueno, algunos ya algo sabíamos. Hay 3 personas prácticamente de mar acá, yo soy uno de los de tierra, por eso me tienen acá. Pero estamos rodados, mire. Sí. Yo me pregunto, ¿cuándo Chile se va a poner serio y se va a preparar para recibir estos barcos que tienen esta magnitud, esta envergadura? Si no tenemos la infraestructura vial necesaria, si no tenemos los puertos acondicionados. ¿Faltan caminos? Efectivamente que faltan caminos. ¿Faltan túneles? Valparaíso no puede depender solamente de un ingreso al sector portuario. Bien sabemos que hay un accidente y para el puerto y para toda la cadena del comercio exterior. O sea, falta infraestructura vial, falta ampliar la capacidad de los puertos. Imagínate que llegan 19.000 contenedores a Valparaíso. O sea, yo creo que no hay grúas que puedan apilar tantos contenedores en ese Porque segmento. Si alguien es bueno para los cálculos, ¿cuánto mide un camión? 22 o 23 metros de largo. Y si cada uno lleva un contenedor, por decir así, 19.000 contenedores, ¿cuánto sería? Sería como de aquí a Santiago la fila. A ver, un dato, que el acceso sur del Camino a la Pólvora con 60 o 70 camiones circulando en forma simultánea colapsa el acceso. Saquemos cuentas de ahí. Atilio, un camión puede llevar 2 contenedores de 20 pies o uno de 40. Estamos hablando de uno de 19.000, serían 9.500, más de 9.500 camiones. O sea, si uno los pone en fila, habría que calcular hasta dónde llegan, ¿eh? Ahora, es muy difícil que llegue a Chile. Estos buques no están hechos precisamente para esta ruta, la ruta que nos compete a nosotros. Están hechos generalmente para la ruta hacia Europa, hacia América, digamos. Y de ahí distribuyen la cadena. Y de ahí distribuir a otras zonas, pero que lleguen a Chile. De hecho, este buque no puede ni siquiera pasar por el nuevo canal de Panamá. Pero sí hay un tema con respecto a eso. Que si ustedes se fijan que desde que se concesionó el Terminal 1, hace 15 años atrás, nosotros concesionamos, TPS concesionó 5 sitios. Y hoy en día es 1 y medio. Y mañana con lo que está anunciando el almirante, ¿no es cierto? Dejan de ser 2 aún con los 120 metros. Y por otro lado, avanza tan rápido, tan dinámico todo esto del asunto naviero,
que las grúas que se están haciendo, que son de última generación, están quedando obsoletas. Porque crecen en ancho también. Por supuesto, Exacto. la Y en Entonces altura. la grúa tiene que llegar más a... Correcto. Y en altura. Atilio, lo que sí es importante considerar, si bien estos buques no van a llegar a Chile en un futuro cercano, sí van a desplazar a los que actualmente cubren esa ruta. A esos de más de 300. Y eso Claro, y esos van a llegar Igual a esa son ruta grandes, menor. Y igual esos son buques, y esos son los que en este momento tienen que preocuparnos a nosotros, que no tenemos la infraestructura, que no tenemos los equipos, han ido creciendo, se han ido actualizando, que no tenemos las vías, la vialidad para poder suministrar. ¿Nos pilla la máquina, almirante? Sí, mira, yo justamente iba a tocar ese tema del puerto de gran escala, porque yo creo que ni San Antonio ni Valparaíso, pensando a futuro, aunque los ampliemos, van a ser capaces de recibir este tipo de carga, porque no tienen las grandes esplanadas. Entonces hay que ir pensando en los puertos de los próximos 100 años. Los puertos de ahora que tenemos son puertos que se pensaron hace más de 100 años. Y en un seminario que estuve yo el año pasado en Santiago relacionado con este tema, se decía eso, o sea, tenemos que, independiente de que hagamos Valparaíso y San Antonio más capaces de recibir más carga, hay que ir buscando ya otros puertos, y puertos no tenemos, entonces también eso tiene... Faltan aguas abrigadas, me han contado. Pero se pueden fabricar, ¿Sí? claro, indudablemente que tienen un alto costo. Pero tiene que estar la voluntad para hacerlo. Tiene que estar la voluntad política. Porque mire, se llevarlo hizo hace más de 100 años el molo de Abrigo. Dicen que es una obra de ingeniería tan Única. grande y fabulosa como la Torre de Eiffel. Y esta obra se hizo, no era rentable en ese momento. ¿Por qué hace 100 años se hizo eso y ahora no se hacen cosas así? Porque afortunadamente en ese momento. La voluntad de llevarlo adelante. Yo creo que Y no hay evaluación Un metro social de molo, proyectos. claro, un metro de molo, para tener idea también de los costos. Un metro de molo de Abrigo del de Valparaíso es $1 millón. Un metro. Entonces estamos hablando de un molo de 700 metros. Ya partimos conversando al puro molo de Abrigo, $700 millones. Un puerto, yo creo, un puerto grande, bien desarrollado y fabricado, porque no hay agua abrigada, debe andar del orden de 3.000 a 5.000 millones de dólares. Pero eso hay que pensarlo en el largo plazo. Y ahora de repente nosotros pensamos todo en el corto plazo y nos va a pillar la máquina, como está la pregunta tuya. Por otro lado, también existe el problema de que con esto del puerto a gran escala se ha jugado con los puertos. Un día la autoridad de turno va a San Antonio, dice se va a hacer acá, al otro día viene, se va a hacer acá en Valparaíso. No, yo le puedo recordar. Vino el presidente Piñera, primero dijo, el megapuerto se hace en Valparaíso. Yo lo tomé esa declaración. Después vino... fue a San Antonio, la presidenta dijo, se va a hacer en San Antonio. O sea, se dieron señales equívocas y después cuando le preguntaron a San Antonio a Piñera, bueno, ¿dónde se hace? No, es que se va a hacer en los dos lados. Y ahí ha venido una confusión y una falta de definición. Se está Esa es jugando la al claridad. empate. Claro, esa es la claridad. Por eso en eso concuerdo con que digan que falta un poco voluntad política para definir cosas, porque creo que en estos tiempos, si bien es cierto, los costos son elevados, ¿Qué es lo que es la voluntad política? el del querer solucionar problemas. Yo creo que la voluntad política en lo que conversábamos delante con respecto a que los intereses particulares no sean el eje central de una solución. Pero es algo así como ponerle el cascabel al gato, ponerse los pantalones, no sé. Pues. Como concepto. Yo ¿Qué es lo creo que es, José? yo creo que es definirse más que nada y es tomar posición con respecto a algo y jugársela, porque en A ver, realidad todo usted esto son fue proyectos. comandante en jefe de la Armada y tiene que haber enfrentado disyuntivas terribles. Me acuerdo la del perrito. ¿Qué hace una autoridad cuando se ve entre la espada y la pared? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en la Armada es más fácil porque ahí no hay elecciones con el voto popular, pero uno debe planificar a largo plazo. Y eso yo Ustedes tienen eso, ¿ah? Sí. Un día lo vamos a hablar, que tienen un plan a 10 años. A 12 años. A 12 años y Claro. no importa que cambie el comandante No importa, o que muera, no el plan no va a cambiar. No cambia. Y eso es lo que uno espera también en el ámbito de las decisiones políticas. O sea, independiente de quién va a estar gobernando, hay que ir pensando en cosas de largo plazo, como es la construcción de un megapuerto. Atilio, ahora estamos hablando que hace 100 años la gente tenía una visión de lo que podía generarse en cuanto al comercio internacional chileno. Yo creo que en un futuro no muy lejano, si se llegan a concretar las expectativas que hay para Valparaíso, van a estar hablando de la tontera de hacer un mall en lugares y en sitios preciosos para poder desarrollar de alguna manera la actividad marítima portuaria. Esas yo creo que han sido pensadas como áreas de respaldo para el tema marítimo portuario, valga la redundancia. Sin embargo, nos vamos a ver entrampados con un mall que va a cortar todo. O sea, ¿no le gusta a usted el mall ahí en Barón? No es que no me guste. Si quieren hacer un mall, que lo hagan. Pero en ese lugar específico no. Va a ser un lunar
De hecho, está la coordinadora de defensa de la ciudad de Puerto, que también tenazmente se está oponiendo a esta construcción. ¿Por qué no desarrollar otros polos como puede ser Placilla, por ejemplo, que es una ciudad emergente que pretende independizarse? Porque etcétera. Las porteñas se hizo una encuesta, quieren un mall. Pero tío, un mall lo puedes hacer. Se hizo, ¿no es cierto? Sí. No, pero las porteñas van a querer un mall. Un mall lo puedes hacer en cualquier parte que buscar el sector, el recinto. Hay espacio o se puede generar. Un puerto no. Y Valparaíso, un puerto que está rodeado por los cerros, ya no tiene mucho más hacia dónde crecer. En este momento el puerto de Valparaíso está creciendo en altura hacia arriba, los contenedores se están apilando ahora 7 de alto. Y ya llega a un límite. No puede expandir más el puerto. Y ahí llega el límite. Entonces estamos ocupando área portuaria para otras cosas. Tenemos un tremendo borde costero que es la avenida Altamirano, que no se aprovecha como debe aprovecharse. O sea, ¿por qué no empezar a invertir en esos sectores y hacer otro polo de atracción? No polarizar Valparaíso y tener solamente la avenida Argentina, el borde costero y se acabó Valparaíso. Creo que hay que ampliar un poco más este abanico. Pero yo creo por otro lado, por otro lado, con este tema de la llegada de las naves, he estado en varios seminarios que hablan del futuro de los puertos, etcétera. Y aquí vienen las incongruencias. O sea, hace mucho tiempo se dictó y se ratificó una norma, una ley, que dice que no pueden haber almacenes extraportuarios fuera de la zona de jurisdicción del puerto de origen. Pues bien, hoy en día se está desarrollando una iniciativa en que en Santiago se crean los famosos centros de transferencia de carga, invirtiendo millones de dólares en ferrocarril. Y yo me pregunto, ¿en qué lugar del mundo invierten millones de dólares en un ferrocarril para 100 kilómetros? Dicen que hay atoche. O sea, yo quiero saber quién atocha. Si los 200.000 camiones que existen en el país o los 4,5 millones de vehículos que andan por las calles. Los camiones no andan paseando. Tengo entendido en este sentido que el tren es más efectivo para distancias largas. Efectivamente, sobre 500 kilómetros se recomienda el tren. Y sobre 1.000 kilómetros ya el transporte... rematemos el tema del mall ya que lo puso. Pero yo quería tomar, por último, se me pasó un tema con respecto a lo que decía el almirante con el tema del megapuerto el concepto de voluntad política. Estamos hablando que los buques crecen, ya no caben en los puertos. ¿Cuánto ha costado poder salir adelante con los 120 metros? Entonces digo, ¿cómo puedo pensar yo en que van a invertir o van a realmente darle luz verde a un proyecto tan grande si todos los problemas que se pusieron, todo lo que ha demorado para poder echar a andar lenta eso, reacción muy lenta, y eso también es uno de los problemas que a la larga a nosotros los trabajadores, ¿qué nos interesa? Tener más trabajo. Yo no le cuido el bolsillo porque ellos tienen personal mucho más preparado que yo para cuidarse sus bolsillos, el empresario, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Tener pega. Si tenemos puro buque, es una ecuación muy simple. Tenemos un puro buque, no vamos a tener mucha gente trabajando. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Dónde nos sumamos y dónde podemos tener una alianza estratégica? Es en ese lado. No tiene ninguna visión práctica. Pero por supuesto, no hay que avergonzarse de nada. Simplemente, si yo tengo más trabajo para mi gente, es espectacular. Si puedo cooperar en eso para que Valparaíso pueda estar a la altura y pueda competir, por supuesto que voy a alzar la voz en ese tema. Y ese es un caso que está patente. Hoy en día se están empezando los trabajos de los 120 metros, lo que va a poder dar la posibilidad de atender dos buques de los más nuevos que están llegando, de 330. Los post-Panama. Imagínense cuando empiecen a llegar o ya empiecen a hacer el recambio con lo que usted estaba mencionando hace un rato. ¿Mall, almirante? ¿Mall? ¿Qué opina? No, yo no estoy de acuerdo con el mall ahí en el puerto y en una oportunidad me preguntaron la opinión y la dimos por escrito en la época que yo era comandante en jefe y después el almirante ¿Usted opinó sobre eso formalmente? Sí, formalmente. Porque indudablemente yo también pienso que el mall se puede hacer en cualquier parte y no quitarle espacio a un puerto que lo necesita. Y vemos que la explanada de Valparaíso no es muy grande. ¿Sí? Valparaíso nace y parte del cerro prácticamente de inmediato, el plan es muy bajo, muy corto. Así que no estoy de acuerdo. ¿Y usted? No al mall nativo. A mí también me tocó opinar en su momento cuando era director nacional de obras portuarias y manifesté públicamente que no estaba de acuerdo con el mall en un recinto portuario en el puerto de Valparaíso. Increíble, ¿eh? Y solamente como dato. Cuando un comandante en jefe, un director de obras portuarias, y siempre se dice, no, si esto se consultó y estuvo a favor la opinión. Y solamente como dato, si hoy día se tomara la decisión donde fuere de construir el puerto de gran escala, se había hablado siempre que iba a ser un puerto que iba a estar en plena operación para el año 2020. Si hoy día se toma la decisión, son entre 2 y 3 años de estudio y entre 3 y 4 años de construcción. O sea, ya estamos hablando que para el año 2020 ya no tenemos el puerto de gran escala. O sea, estamos hablando del año 2022 a 23.
Antes de que nos vayamos, bueno, este es un panel abierto para todo el país. No queremos ser muy centralistas muchas veces. Como estamos en Valparaíso, tenemos un poco como la camiseta del Wander, pero aquí están las puertas abiertas y vamos a invitar también. Ya tengo invitado con su consentimiento a Puerto San Antonio, que quiere venir a exponer su proyecto de megapuerto. Le invitaremos a otros puertos del país. Pero les quería hacer una pregunta. Está este desarrollo del Terminal 2. Y ha habido oposición de grupos, de arquitectos, de vecinos, de entidades. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ser Valparaíso, una ciudad así como cultural, intocable, o tener su puerto, o convivir las dos cosas, José? Valparaíso yo creo que ha pecado durante toda su historia, desde que dicen que se fundó, porque Valparaíso tengo entendido que no tiene fecha de fundación. La ciudad no fundada. Sin embargo, hace poco un arquitecto, don Daniel Morales, nos presentó una maqueta, un proyecto que hay para desarrollar un sector portuario en Yolanda, y a nosotros los camioneros nos pareció bastante atinada esta ahí solución. siempre se pensó por cabritería, por el acceso. Efectivamente, y considerando que se estaba hablando de acciones pasadas, el año 62 fue aprobado el acceso a cabritería por el Consejo Municipal. O sea, por lo tanto, algo, la gente ya todavía le queda un poco más de sentido común. Y al ver ese proyecto... 44 años. Efectivamente. Mierda. Al ver ese proyecto nos damos cuenta que sí es posible realmente un tremendo desarrollo de un Terminal 2 en Valparaíso, y no quizás plantearlo donde lo pretenden desarrollar hoy día, que obviamente va a haber una congestión vial tremenda, porque vamos a estar hablando de un acceso para dos terminales portuarios que van a estar trabajando full time, y pensemos que van a llegar dos post-Panamá, la cantidad de contenedores va a ser... O sea, dice usted, ¿faltaría otro acceso? De todas maneras falta otro acceso, no podemos depender de uno solo. Enrique. Completamente de acuerdo. Yo creo que yo represento a los trabajadores, nunca me voy a oponer a que haya más trabajo, que haya competencia, porque van a haber más trabajadores trabajando, y eso tiene que ser el norte de un dirigente sindical, que permanezca el trabajo que haya. Con respecto a la ciudad, a ese contraste que hay, yo en ese sentido soy más práctico que romántico. Yo creo que Valparaíso primero tiene que crecer en la parte económica, cuidar por supuesto lo que se pueda cuidar, pero no llegar al extremo de decir aquí no, o sea, cortarle todas las posibilidades del crecimiento portuario, que es el crecimiento económico de Valparaíso, en beneficio de un puerto lindo. Quizás eso puede suceder en Europa, donde ya han vivido, no sé, pues 500 años más que nosotros, y que ya están consolidados. Y que yo creo que eso es ignorancia lo que dicen, porque mire, yo he llevado amigos de Santiago, de Argentina, de todo, a almorzar o a cenar al bote salvavidas. Y los ñatos quedan así impactados. ¿Y qué es lo que están mirando? No están mirando palmeras, no están mirando pastitos, están mirando la grúa, el buque, toda la acción del puerto, y quedan fascinados y dicen, espectacular. Si el puerto también es turismo. Porque ellos ya crecieron en eso. Lo que pasa es que somos nosotros los que estamos acá los que todavía no crecemos. Queremos palmerita donde debe haber una grúa. Normalmente uno llega a pensar, y esto a lo mejor puede que uno discrimine con respecto a eso, pero normalmente la gente que que compra departamento en altura no es gente que es de Valparaíso. Entonces compra un departamento en altura, ¿para qué? Para ver el mar, para ver un montón de cosas, que viene en épocas, no es una segunda vivienda. Claro, entonces esa gente reclama. El de Valparaíso no creo que reclame, si el caballero que tiene, como decía usted, el que tiene el kiosco en la esquina, el que tiene la relojería, la panadería, sabe que si Valparaíso tiene trabajo, tiene puerto. Nosotros hemos pasado por crisis. ¿Se acuerdan cuando se iba a cerrar completamente la calle Serrano? Y se habían empezado a cerrar las tiendas de Condes? ¿Por qué era? Porque no había trabajo. Y el puerto se reactivó, ¿no es cierto? Cuando hacían a llevar la grúa. Y empezó a funcionar todo. Entonces, ¿dónde? ¿Cuál es el tema que no se entiende con respecto a eso? Vamos amarrando porque se nos acaban los minutos. Almirante Ricardo. Bueno, también yo opino lo mismo. O sea, Valparaíso nació como puerto. Valparaíso fue el puerto de Santiago inicialmente, entonces tenemos que cuidarlo como puerto. Ahora, yo... ¿Es feo o bonito el puerto? Yo lo encuentro bonito, ¿no? Es trabajo portuario, están los contenedores, indudablemente tapan la vista, la gente que va por la avenida. Y si, por ejemplo, ponen un buque de la Armada tapando la vista un poco, la gente lo mira, está fácil. Igual, claro. O un submarino. Todo tiene su belleza. Ahora, lo que yo quería aportar es lo del Terminal 2, porque la otra vez estuve mirando ahí, me hicieron unas preguntas unos trabajadores, ¿qué opinaban del Terminal 2? Está bien el Terminal 2, pero el Terminal 2 sin una protección, como iba a ser Valparaíso antiguo, con un molo que salía del muelle Barón,
en algunos momentos nos va a servir como puerto, y va a tener que estar el buque a la gira, porque ahí sí que con el viento norte pega fuerte el mar, ¿no? Porque no tiene la protección del molo. Bueno, eso algún día a lo mejor se hará un detalle, un molo. Ricardo. Ahora, Tilio, yo creo que Usted que está de 197 años tiene la última palabra. la sociedad chilena ha cambiado. Valparaíso para mí es Valparaíso y una ciudad portuaria, y eso no se puede cambiar. O sea, iría en contra de la historia de Valparaíso y contra la continuidad de Valparaíso también, creo. Pero sí, nuestra sociedad, nuestros jóvenes han cambiado y hoy día quieren ser escuchados. Creo que a lo mejor en este Terminal 2, en el que mucha gente lo ha criticado, se puede conversar y mostrar el proyecto. Finalmente, escuchar a la sociedad, a los movimientos sociales, qué es lo que quieren, y bueno, tratar de acoger en la medida que se pueda. Pero la decisión final, hacerla en beneficio de la ciudad, escuchando y tomando lo que se pueda. Pero si no se puede construir un borde costero donde debería ir un puerto, bueno, se hará el puerto, y en otro sector haremos un borde costero. Bueno, cerrando nuestro programa, quiero con una definición: ¿por qué somos Chile potencia marítima almirante? Algunas razones. Bueno, porque tenemos un tremendo mar, más de 4.000 kilómetros de costa, y nos hemos preocupado sí de desarrollar los puertos. Ahora tenemos que mejorar lo que tenemos ya desarrollado hace largo tiempo, y debemos pensar en que debemos ser una potencia marítima del sur del Pacífico Oriental, para que no terminemos yendo a buscar la carga a otros puertos. No quiero nombrarlo, pero si no desarrollamos los puertos, algún día... Mejor me quedo callado. Me quedo callado. La voz de un viejo lobo de mar para ir ya concluyendo este programa, y les agradecemos mucho todas las respuestas y reacciones que han habido tanto por el internet como por Radio UCB FM, donde estamos en esta cruzada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Atilio. Será hasta la próxima. UCB Radio y Empresa Océano presentaron Chile, potencia marítima. Un debate de alto nivel sobre las variables portuarias, navieras, logísticas y de transporte para consolidar el desarrollo. Con el auspicio de TPS, el Terminal de Contenedores de Valparaíso celebra sus 15 años junto a la comunidad porteña. Terminal Pacífico Sur Valparaíso, eficiencia y competitividad para el comercio exterior de Chile. TPS, 15 años con Valparaíso. Fedequinta, Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región. Uniendo rutas hacemos de Chile un camino. Uniéndonos podremos recorrerlo. Marina Mercante Chilena, desde 1818 primer eslabón de la cadena logística nacional. 197 años sirviendo al cabotaje y al comercio internacional. Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. 16 años trabajando por el patrimonio naval y marítimo nacional. Grandes hombres hicieron la historia. Nosotros la escribimos.